2 muchachas jóvenes estaban en medio del desierto. Les afeitaron la cabeza. El sol les había chamuscado la piel. Pero lo que más llamó la atención fueron las palabras garabateadas en sus frentes con carboncillo. No estaban llorando. No estaban llorando. No pedían ayuda. Se quedaron en silencio. Y el hombre que se cruzó en su camino ese día miró esas marcas y no preguntó nada. Porque algunas preguntas ya están tallados debajo de la piel. Por cierto, nos dimos cuenta de algo pequeño. La mayoría de las personas que ven estas historias no están suscritas al canal. Tal vez nos quedemos atrapados en el momento o simplemente nos olvidemos de presionar el botón. Pero su apoyo realmente nos ayuda a seguir creando historias como esta. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal. Tobías echó al hombro la vieja bolsa de cuero mientras caminaba hacia el horizonte, mientras el sonido de los pasos de la mula resonaba sobre la tierra seca. El peso del sol había doblado el aire como un cristal, haciendo que todo pareciera más lejano y nebuloso de lo que era. Incluso el viento a lo largo del camino parecía contener la respiración. En el fondo, algo intentaba advertirle, pero la mente de Tobías estaba atascada en el sueño que había tenido esa mañana. Se había despertado con su propia voz, pero no podía recordar las palabras que había dicho. La mula se detuvo de repente, levantó la nariz al aire y dejó escapar un suspiro áspero. Tobías tiró suavemente de las riendas, pero la mula retrocedió. Ese tipo de vacilación solo provenía de un animal hambriento o de la sombra de un peligro que se acercaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un abrevadero viejo y roto. Justo al lado, a la sombra de unas rocas, había 2 figuras. Al principio pensó que era una ilusión, pero cuando las figuras no se movieron, Tobías guió a la mula unos pasos más cerca. Los 2 estaban quietos. Una de ellas tenía las rodillas pegadas al pecho, con la barbilla apoyada en ellas. Tenía los ojos cerrados, no como si estuviera durmiendo, sino como si estuviera atrapado entre el agotamiento y el miedo. El otro era más pequeño, más joven en edad y tamaño. Sostenía algo en su regazo, envuelto en un trozo de tela. Tobías primero pensó que era solo un objeto, pero cuando lo vio moverse con una respiración, un escalofrío lo recorrió. ¿Estaba sosteniendo a un bebé? Entonces lo vio. Las palabras en sus rostros, escrito en huellas dactilares temblorosas con carboncillo negro. En la frente del mayor, no deseado. En la mejilla del más joven, tenue pero legible, burden. Tobías instintivamente se quitó el sombrero. Se sentía como si hubiera entrado en un lugar sagrado. No habló, no se movió, se limitó a permanecer en silencio con ellos. La mula refunfuñó detrás de él, pero Tobías la calló. Luego bajó su bolsa al suelo, sacó su cantimplora, algunos trozos de carne seca y algunas rodajas finas de frutas secas. No las colocó delante de las chicas, sino a un lado, cerca de una planta rodadora. No era una oferta, no era una invitación, era solo un testigo. No dejaba de mirar a la muchacha mayor, que en su mente ahora se llamaría Ana. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban secos, marrones y hundidos. El tipo de ojos que pertenecían a alguien que había vivido demasiado, había llevado demasiado y finalmente lo había dejado. La niña más pequeña, que yacía a su lado, no movió la cabeza, sino que agarró con fuerza el paquete envuelto en tela con sus manos. Los ojos de Tobías se quedaron en ese bulto. Finalmente habló, su voz suave pero clara. «Me llamo Tobías», dijo. «Solo estoy de paso, parado en la sombra. No sé a dónde te diriges, pero la sombra es de todos». No hubo respuesta, pero Ana levantó un poco la cabeza. Sus labios no se movían, pero sus ojos ya no negaban la presencia de Tobías. Con eso le bastaba. Había aprendido con el tiempo que a veces no son las palabras, sino una mirada la que inicia la curación. La mula se adelantó para mordisquear la hierba seca. Tobías se sentó, a pocos pasos de ellos. Su rifle descansaba contra su pierna, pero sus manos no estaban cerca de ella. No era una amenaza, solo estaba listo, si era necesario. Pasó el tiempo, el sol comenzó a hundirse. Tobías hizo rodar la cantimplora hacia las chicas. El más pequeño apartó suavemente la tela. Un sonido vino del interior, silencioso, pero vivo.
Tobías sintió un nudo en el pecho. La presencia de un bebé añadía peso a todo. Una madre, todavía una niña. Y a su lado, tal vez una hermana o algún tipo de protectora. Finalmente, la más joven, Julia, se acercó a la cantimplora. Le temblaba la mano. Bebió y luego se lo devolvió. Tobías lo tomó, notando las manchas de carbón mezcladas con sus huellas dactilares. No preguntó. Había visto a muchos como ellos. No hay gritos más fuertes que las letras que la gente esculpe en silencio. «No sé vuestros nombres», dijo Tobías lentamente. «Pero sé una cosa. Lo que sea que te haya traído aquí no durará para siempre. Si quieres, hay una vieja choza a pocos kilómetros al oeste. Las paredes están rotas, el techo tiene goteras, pero nadie lo molesta». Las chicas no hablaron, pero Ana alzó los ojos al cielo. Ella dejó escapar un largo suspiro. Luego miró a Julia. La niña bajó la cabeza y abrazó al bebé con más fuerza. Tobías no se levantó, no empujó. Se limitó a esperar, y en esa espera se formó un acuerdo silencioso. El viaje aún no había comenzado, pero el primer paso se había dado en la sombra. Antes de que llegara el frío de la noche, Tobías encendió una hoguera. Cogió ramas secas y colocó las piedras en un círculo. Esto ya no era un campamento, era un refugio. Las muchachas no se movían de donde estaban sentadas, pero el abrigo que Tobías había dejado se quedaría al lado de Julia hasta la mañana. La mañana llegó con el aliento seco del desierto. El sol aún no había llegado al horizonte cuando Tobías abrió los ojos. Lo primero que notó fue que no había soñado en absoluto durante la noche. Esa también era una especie de paz, rara pero valiosa. Mientras la mula lamía el rocío de la mañana, Tobías escudriñaba en silencio los alrededores. Las dos niñas seguían en su lugar, o mejor dicho, se habían desplazado un poco, pero nunca se habían alejado el uno del otro. Julia se había acurrucado en el abrigo de Tobías, su pequeño cuerpo perdido dentro de él. Ana, en cambio, seguía despierta. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, y cuando se dio cuenta de que Tobías la estaba observando, no volvió la cabeza. Tobías revisó el suministro de agua. Su cantimplora estaba medio llena, pero no era suficiente. Abrió la bolsa de repuesto que llevaba en el lomo de la mula. Sacó pequeñas latas y una vieja estufa de campamento. No había café, pero podía preparar un poco de agua caliente y avena zeta. Encendió el fuego. En ese momento, se rompió el silencio. Julia tosió suavemente. Entonces el bebé se movió un poco. Tobías giró la cabeza, pero esta vez Ana actuó primero. «Necesitamos un paño mojado», dijo ella, con la voz más clara de lo esperado. «No tenemos ninguno». Estas fueron las primeras palabras. Tobías no reaccionó de inmediato, solo asintió. «Puede que haya agua en la choza», dijo. «Si nos vamos ahora, podemos llegar antes del mediodía». Ana miró a Julia. Mientras Julia sacaba lentamente al bebé de la tela que se había endurecido como una piedra, se tambaleó ligeramente. Tobías corrió hacia adelante, pero Ana lo detuvo con una mirada. «No toques», dijo ella, sus ojos agudos, su voz firme. Tobías no dijo, «¿Por qué debería ayudar?». En cambio, él dijo, «Pero sepan esto, si vas solo, te llevarán de regreso». O peor. Eso hizo que Ana frunciera el ceño. Un temblor parpadeó en sus ojos, pero su respuesta llegó a través de una acción diferente. Se volvió y le susurró a Julia. La muchacha asintió lentamente. Tobías se dirigió hacia la mula. «Tardará medio día. Iremos despacio. Silencio». Se pusieron en marcha. 3 personas caminaban al lado de la mula. Julia, que era casi todavía una niña. Ana, cuyos ojos ardían como el fuego. Y entre ellos, una niña que lleva una carga viva que respira en sus brazos. Tobías los observaba desde atrás, por el rabillo del ojo. A cada paso, Julia parecía más cansada, Ana más cautelosa, pero no se detuvieron. Cuando llegaron a la cima de la primera colina, la choza apareció a la vista. 4 paredes como un montón de rocas, pedazos de tela rasgados ondeando desde el techo. Pero como había dicho Tobías, estaba vacío y solo. Entró primero, barrió las telarañas, arrojó ratones muertos por las esquinas. Abrió la ventana para que saliera el aire viciado. Cuando Julia entró por primera vez, sus ojos se iluminaron. Ana dudó, pero finalmente entró. El bebé fue acostado suavemente sobre una alfombra vieja antes de que despertara. Tobías calentó un poco de agua en una lata. Cuando Julia limpió la cara del bebé,
Sonrió suavemente por primera vez. Pero justo en ese momento se escuchó un sonido desde el exterior de la choza. La mula se inquietó. Tobías corrió hacia la puerta. Una nube de polvo en el horizonte. Pequeño pero rápido. Un jinete se acercaba. Era imposible reconocer la silueta, pero Tobías instintivamente tomó su arma y se movió a un lado de la choza. Ana no se movió. Julián volvió al bebé y tiró hacia atrás. Cuando el jinete se acercó, Tobías entrecerró los ojos. El hombre era joven, pero la expresión de su rostro lo hacía parecer mucho mayor. Ropa polvorienta y gastada, como la de un hombre de un pueblito. Pero había miedo en sus ojos. Salieron de la ciudad a caballo, dijo, respirando con dificultad. 3, tal vez 4 hombres. Uno con el pelo rojo. Tienen cadenas. Te están buscando. La garganta de Tobías se secó. ¿Yo? No, dijo el joven y señaló con la cabeza hacia la choza. Se hizo el silencio. Tobías se acercó al jinete y le agarró las riendas. ¿Por qué decírnoslo? Mi madre está con ellos, pero yo no pude ver que esto sucediera, dijo el joven. Yo vi lo que hicieron. Quedarme callado me quemaba la garganta. El aire dentro de la choza se hizo más pesado ese día. Tobías esperó con inquietud a que cayera la noche. Y cuando aparecieron las estrellas, se tomó una decisión dentro de la choza. No correrían. En el interior, todos estaban en silencio, pero algo más había comenzado a arder desde adentro. Tobías encontró un pequeño trozo de madera. Empezó a tallar unas cuantas letras en él con su cuchillo. Todavía no era una palabra completa, pero era exactamente lo que llevaba dentro. ¡Esperanza! Al caer la noche, las paredes de la choza hablaban crepitantes. El aire fresco transportado por el viento se colaba por las grietas, convirtiendo el aliento interior en una especie de miedo superficial. Tobías no durmió esa noche. Se limitó a sentarse, un viejo rifle en el regazo, los ojos fijos en la puerta vacía, los oídos atentos a cualquier sonido lejano que pudiera levantar polvo. Tal vez nada se acercaba afuera, pero la posibilidad de que algo pudiera hacerlo hizo que todos los que estaban adentro se quedaran en silencio. Julia murmuraba de vez en cuando, sosteniendo al bebé con fuerza bajo la manta en la que estaba envuelta. Sonaba como una especie de plegaria, atrapada entre el sueño y la tristeza. Ininteligible, pero sincero. Ana estaba sentada junto a la ventana, con los ojos fijos en la noche exterior. Tenía las manos entrelazadas entre las rodillas, pero los dedos no dejaban de moverse. Más que nada, era su quietud lo que inquietaba a Tobías. No había lágrimas en sus ojos, solo una especie de agudeza, como si ya se hubiera tomado una decisión. Todo lo que quedaba era que llegara su tiempo. Tobías volvió a mirar el trozo de madera que había dejado a su lado. La palabra esperanza aún no estaba terminada. La H y la O eran claras, pero la P era solo un rasguño. La E estaba esperando en la punta de su cuchillo. No lo había terminado. Tal vez a propósito, porque la esperanza a veces era como una frase inacabada. Cada uno tenía que completar sus propias cartas. A medida que se acercaba el amanecer, apareció una huella cerca del pequeño charco detrás de la choza. Cuando Tobías lo notó, sus ojos se abrieron de par en par. Un paso humano, ligero pero intencionado. Otra estampa, y luego 3 más. Alguien se había deslizado alrededor de ellos. Tobías se volvió hacia adentro y miró a Ana en silencio. Alguien vino anoche, dijo, pero no entraron. O nos están observando o dejaron un mensaje. Ana no se movió. O nos están dando tiempo. Dejar que el miedo se cocine. Tobías se acercó a la ventana y escudriñó los alrededores. La mula estaba despierta pero no agitada. Eso significaba que quienquiera que hubiera venido tenía cuidado. Tal vez exploradores, tal vez una partida de caza. De cualquier manera, el mensaje era claro. Te estamos observando. Pasaron la mañana preparándose. Tobías estrechó la entrada a la choza y colocó algunas trampas de sonido alrededor del exterior. Llenó latas vacías con piedras y las ató a las ramas. Incluso un pequeño golpe rompería el silencio de la noche. Julia lavó al bebé dentro de la choza. Cada gota de agua era preciosa, pero la limpieza se había convertido en una especie de ritual. Como si pudieran lavar la vergüenza de este niño con agua.
El bebé aún no tenía nombre. Nadie lo había preguntado en voz alta, pero Tobías sabía que la pregunta resonaba entre ellos. El anonimato, como si incluso estar vivo requiriera un coraje que nadie se atrevía a dar. Esa tarde, Anna se arrodilló en silencio y recogió un viejo trozo de carbón. Cuando Tobías se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer, dio un paso adelante, pero luego se detuvo. Anna volvió a escribir la palabra en su frente. No deseada. Pero esta vez, las cartas fueron prolijas, claras y deliberadas. Escrito no con miedo, sino con desafío. ¿Por qué haces eso?, preguntó Tobías. Anna no volvió la cabeza. Porque no debemos olvidar lo que somos. No nos hace más pequeños. Simplemente lo hace real. Julia también había grabado su falta de madre y su silencio en su frente a su manera. Se sentó junto al bebé y apretó sus dedos, espolvoreados con carbón, contra su propia piel. Tobías no leyó lo que ella escribió. Eso era respeto. Cada uno llevaba su propia carga. Pero esa noche todo cambió. En medio de la noche, una de las trampas sonoras resonó. Tintineos, luego un profundo silencio. Tobías salió de un salto, con el rifle al hombro. Anna la siguió, sosteniendo un palo afilado. Algo se movía en las sombras. Entonces una voz. Solo vine a hablar. Un hombre salió de la oscuridad. Vestía una túnica oscura como la de un sacerdote, con una cruz descolorida colgando de su cuello. Pero a sus ojos había más juicio que misericordia. Se están rezando oraciones por ti, dijo el hombre. Pero la oración por sí sola no es suficiente. El pueblo no puede soportar esta podredumbre. El pecado debe ser extirpado. Tobías sacó los dedos del gatillo, pero no bajó el arma. No es la gente la que se pudre, es silencio. El hombre sonrió. Esas chicas llevan la marca del diablo, y le estás dando la bienvenida. Vienen el viernes, con una multitud. Era una oferta, ahora es una advertencia. Luego se dio la vuelta y desapareció en la noche. La luna ni siquiera proyectaba su sombra detrás de él. Cuando Tobías regresó, la choza estaba en silencio, pero el aire en el interior se había vuelto más pesado. Julia sostenía al bebé, susurrándose a sí misma. Anna estaba arrodillada en un rincón, mirando al techo. Nadie dijo nada. Tobías hizo una sola cosa. Esa noche recogió el pedazo de madera, talló la P, a continuación la E. Terminó la última carta. Luego colocó la madera en el alféizar de la ventana. Decía, Esperanza. Quedaban 3 días para el viernes. El tiempo ya no se medía por horas, sino por respiraciones. Cada movimiento dentro de la choza era una rebelión robada en silencio. Julia sostenía al bebé con más fuerza por las mañanas y dormía menos por la noche. Anna ya no necesitaba una excusa para salir a la calle. Se acomodó en su puesto de guardia antes del amanecer y solo habló cuando regresó para comprobar si todo seguía en su lugar. ¿Y Tobías? Se quedó callado, pero las arrugas que se profundizaban bajo sus ojos se oscurecían cada día. Esa mañana se encontraron nuevas huellas en la tierra. Esta vez no solo una, sino varios conjuntos de huellas. Habían dibujado un círculo, paseando en silencio por la choza. No habían entrado, pero se habían acercado. Tobías no se lo dijo a Anna o Julia, pero esa noche se quedó fuera de la choza. Nunca se acercó a dormir. A la mañana siguiente, Anna se paró en la puerta y miró a Tobías. ¿Cuál es tu pasado?, preguntó. Sus ojos no estaban llenos de sospecha, sino de cálculo. Pareces alguien que ha visto la guerra, como quien lleva un peso a la espalda. Tobías sonrió, pero no respondió. Lo que era la guerra era diferente para todos. Para algunos, venía con un ejército. Para otros, comenzó con un incendio dentro de una casa. Lo suyo había comenzado dentro de él, y nunca se apagó. El interior de la choza había empezado a cambiar. Como si, sin darse cuenta, estuvieran construyendo un hogar. Tobías clavó pedazos de sacos viejos sobre la esquina del techo con goteras. Julia hizo una pequeña cama para el bebé febril, solo unos pocos trozos de tela y una funda a prueba de viento. Anna, por primera vez, se dirigió a la cocina. Hizo una sopa espesa. Era difícil saber qué contenía, pero el olor iba más allá de los ingredientes. Olía a supervivencia. Esa tarde, mientras Tobías estaba afuera, notó una nube de polvo en el horizonte.
Esta vez no solo un piloto, eran 3. Pero no se acercaron, esperaron a lo lejos. Avistaje, una amenaza, un recordatorio de que no se irían en silencio. Ana también los había visto. Cuando se acercó a él, sus labios estaban apretados. «Tienen armas», dijo, «y traerán una multitud». Tobías asintió. «Y somos 3. Uno es un niño, uno tiene un bebé, uno está roto. Nos superan en número». «Arya». La voz de Ana cambió. «Pero tenemos el terreno. Ahora conocemos esta suciedad. Cada guijarro, cada sombra». Tobías la miró. Dentro de Ana, otro lado se estaba levantando. Uno que había sido empujado hacia abajo durante mucho tiempo. Se estaba convirtiendo en algo más que una superviviente. Un protector, un luchador. Estaba pasando de ser una niña a otra cosa. 2 días antes del viernes, el interior de la choza se convirtió en el lugar de nacimiento de un plan. Tobías enterró trampas sonoras bajo la tierra. Retorció un viejo trozo de hierro como una serpiente y lo colocó justo debajo de la puerta. Julia escribió palabras en la pared de la choza, cubriéndolas de barro. Nunca se las explicó, pero cuando Tobías las leyó, le dolía el pecho. «Recuperaremos lo que nos quitaron». Esa noche, Julia susurró el nombre del bebé. Tobías no lo escuchó, pero Ana lo hizo. Sus miradas se encontraron. Las 2 sílabas en sus labios no rompieron el silencio de la noche, pero cambiaron la dirección del destino. A la mañana siguiente, se colocó un cartel frente a la choza, en un trozo de madera roto, que Tobías había sacado de su bolsa días antes. Ana escribió una sola palabra en carboncillo. «Estamos esperando». No fue un reto, era una llamada, venirse, pero ya no estamos corriendo. Esa tarde se encendió un anillo de fuego alrededor de la choza. Tobías colocó una antorcha encendida en cada esquina. Julia tapó las orejas del bebé y se metió en el rincón más recóndito de la choza. Ana se asomó a la ventana. Solo tenía un palo en la mano, pero su postura era sólida como una piedra. Cuando el sol se puso, el viento cambió. El aire se humedeció, no por la lluvia, sino por la sombra de lo que se avecinaba. Faltaba solo un día para el viernes, pero dentro de la choza ya habían comenzado su viernes esa noche. Y tal vez, solo tal vez, ya no estaban solos. Cuando llegó el viernes por la mañana, el aire estaba cargado de tensa expectación. El cielo estaba brillante pero inquieto. Las nubes parecían inseguras de qué camino tomar. Dentro de la choza, los que estaban dentro ya habían tomado su decisión. No querían correr, no se esconderían. Ahora tenían una historia que contar, y no se escribiría con gritos, sino quedándose quietos, permaneciendo en silencio y sin inclinarse nunca. Esa mañana, Tobías subió al techo, sacó su navaja y talló símbolos en viejas tablas de madera. No se los mostró a nadie, pero Julia se había asomado en secreto. Esa mañana, por primera vez, la niña no se había tocado la frente. Ya no necesitaba reescribir esa palabra carga, porque sus ojos ya no llevaban un peso, sino una lucha. Envolvió al bebé con fuerza. No mencionó el nombre, pero Tobías ya había empezado a pensar en ella por él. Lina. Pequeño, pero lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin hacer ningún sonido. Ana habló solo una vez ese día. Mientras colgaba un trozo de cuerda de un clavo en la esquina de la choza, se volvió hacia Tobías y le dijo: «Nadie sabe quiénes somos, pero esta choza, este será nuestro nombre». Fue entonces cuando Tobías se dio cuenta de algo. Estas chicas no solo se estaban salvando a sí mismas, estaban abriendo terreno para todos los que vendrían después de ellos, los invisibles y los silenciados. Y este suelo no fue construido sobre tierra, sino sobre el silencio, clavado en su lugar como clavos en los cimientos de una casa. Al mediodía las nubes de polvo aparecieron de nuevo en el horizonte. Esta vez no estaban solos. Eran 8. Ninguno de los rostros era familiar, pero su intención sí lo era. Al frente, un hombre con una túnica oscura guiaba lentamente su caballo hacia la choza. Sus ojos tenían el brillo fanático de alguien en una misión sagrada. A su lado, 2 hombres mayores murmuraban en voz baja, como si estuvieran rezando. El resto estaba armado. Fusiles al hombro, pistolas en la cadera, silencio en los labios. Esta no fue una visita para hablar, era una visita para juzgar.
Tobías se paró frente a la choza. No tenía ningún arma en sus manos. Tenía los brazos cruzados a la altura de la cintura. Sus ojos no eran de odio, sino de exigir respuestas. Ana estaba justo detrás de él. Julia estaba en la puerta, con los brazos envueltos alrededor del bebé. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier grito. El hombre habló. A los que no quieren venir al Señor, los entregamos en sus manos. Tobías no respondió. Miró brevemente a Julia. La niña no tenía miedo. No había temblor en sus ojos. Su mano descansaba sobre la cabeza del bebé. Sus labios se movían en una oración silenciosa. El hombre dio un paso adelante. Este lugar lleva la marca del pecado. Los que están bajo este techo no buscan el perdón. Ana dio un paso adelante. Todavía sostenía solo un palo, pero su postura pesaba más que cualquier arma. No les pedimos perdón, dijo, porque el perdón no es tuyo para darlo. Lo que ha sido y lo que está por venir está en nuestras manos ahora. Un susurro vino de detrás de los hombres vestidos con túnicas. Uno de los hombres armados movió su rifle. Tobías dio un paso adelante, de pie hombro con Ana. No vamos a disparar contra nadie, dijo. Pero si alguien entra en este lugar con un arma, tendrán que preguntarse qué lado está más cerca de Dios. Las palabras flotaban en el aire. Siguió un silencio. Pero no fue el silencio de la rendición. Fue la pausa que se produce cuando se toma una decisión. El hombre vestido con túnica inclinó la cabeza. Lo advierto por última vez, dijo. Antes del atardecer del viernes sal de este lugar. De lo contrario, llevaremos a cabo la justicia del Señor. Tobías dio un paso más. Tal vez esta vez Dios solo quiere mirar, porque aquí ya nadie tiene miedo. El hombre vaciló. Sus ojos se movieron de Ana a Julia y finalmente al bebé. Un momento de silencio. Luego dio la vuelta a su caballo. Los demás lo siguieron. Dejaron el camino por el que habían venido, en polvo y silencio, pero esta vez uno de ellos se quedó un momento. El joven de la parte trasera dejó caer un paño a la entrada de la choza antes de alejarse, escrito en él en carboncillo. Ojalá hubiéramos hablado antes. Tobías recogió la tela, lo dobló silenciosamente y lo colocó en algún lugar dentro de la choza, debajo de la jarra de agua. Nada era visible desde el exterior, pero todos los que estaban dentro lo entendieron. Tal vez no estaban solos después de todo. Nadie habló hasta la puesta del sol, pero se encendió una hoguera, el pan se calentó. Se hizo una tela para el bebé. En la pared de la choza, Tobías grabó una palabra más en la madera. Pertenecer. Pertenecer. Cuando llegó el viernes por la mañana, el aire estaba cargado de una quietud inusual. Ningún pájaro cantaba, ningún viento susurrante resonaba en las paredes. La choza parecía contener la respiración. En el interior, 3 personas y un bebé, cada uno con el rastro de otra vida, habían atado sus destinos bajo el mismo techo, en el mismo suelo. Tobías salió temprano. Caminó hacia el horizonte. Allí se detuvo y miró al cielo. No se veían jinetes a lo lejos, pero él podía sentirlo. Se acercaban, como una tormenta, algo que se siente antes de verlo. Silencioso pero inevitable. Cuando regresó a la choza, Julia estaba envolviendo a la bebé, preparándola. Se colocó en la cabeza una pequeña gorra que había hecho de tela. Cada movimiento era suave pero cauteloso. El nombre de la bebé ya no estaba solo en sus mentes, sino en sus labios. Lina. Cada vez que lo susurraban, se sentía como si estuvieran haciendo un milagro, no una maldición. Ana estaba de pie en la puerta. Su cabello había comenzado a crecer de nuevo, pero la palabra no deseado todavía marcaba su frente. Tobías notó algo mientras la observaba. Esa palabra ya no era una marca, era una bandera de batalla. No se avergonzó, no lo borró. Lo llevaba abiertamente, sin necesidad de dar explicaciones. ¿Estás listo?, preguntó Tobías. Ana no respondió, pero ella buscó el pedazo de tela que Tobías le ofreció. Era un pedazo roto de una camisa vieja. Tobías lo había dividido en 3. Le había regalado uno a Julia, uno para Ana, y ató el tercero a la cuna de Lina. «Esto no es tuyo», dijo Tobías, «pero ahora está contigo». Al salir el sol, apareció la nube de polvo. En esta ocasión se podían contar 11 corredores. En el centro estaba el anciano sacerdote.
A su lado, 2 hombres armados. Detrás de ellos, civiles de la ciudad. No eran una gran multitud, pero su ira parecía más grande que los números, y el corredor de cabeza llevaba algo más, agotamiento. Cuando llegaron al frente de la choza, Tobías no estaba solo. Ana a su izquierda, Julia a su derecha, sosteniendo a Lina. Uno sostenía un palo, el otro un bebé. Pero los 3 permanecieron de pie sin hacer reverencias, sin decir una palabra. Tobías no sostenía ningún fusil, porque el arma ya no estaba en sus manos. El sacerdote dio un paso al frente. Sus ojos se ensombrecían, su voz como un ritual. «Última llamada», dijo. «Ríndanse a sí mismos y a su pecado». Oh, de pronto, Tobías lo interrumpió. «O nos quemarás, ¿verdad? Entiérrennos, así que nadie puede volver a hablar». El sacerdote entrecerró los ojos. «Este es el mandamiento del Señor». Julia dio un paso adelante, con Lina en brazos. «No hables en nombre de Dios. No me dejó morir en el desierto esa noche. Y esta niña, ella es la voz que Dios mantuvo en silencio. Ella habla ahora». Ana señaló la palabra en su frente. «Tú escribiste esto, pero lo llevamos, y hoy lo traemos de vuelta, porque no importa lo que escribas ahora, nos hemos cambiado el nombre». Tobías sacó un pequeño trozo de madera de su bolsillo. Todavía decía «Esperanza». Lo dejó caer en el barro. El sacerdote guardó silencio. Uno de los jinetes se retiró. Otro movió su arma, pero no la levantó. Entonces Tobías dio un paso al frente, manos vacías, voz firme. «Ustedes ven esta choza como una casa de pecado, pero esta choza escuchó el primer aliento de un niño. Se convirtió en el lugar donde una niña aprendió a sonreír por primera vez. Puedes quemar este lugar, pero no se puede quemar lo que aprendimos aquí. Ya no vivimos en tu historia». Algunos susurros pasaron entre los jinetes. Entonces, uno se dio la vuelta, luego otro. El silencio comenzó a extenderse. Solo quedaron el sacerdote y los 2 hombres armados. El sacerdote abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Cuando no pudo hablar, tiró de las riendas y giró su caballo. Los pasos detrás de él no dejaron polvo mientras se iban. Solo quedaba polvo frente a la choza. Y un sonido de aleteo. La mula gruñó. El bebé hizo un ruido, un llanto suave y agudo, lleno de vida. Ese día, sacaron a Lina al sol por primera vez. Julia la abrazó y Ana se quedó a su lado. Tobías estaba unos pasos detrás, pero ya no estaba solo. Al atardecer, los 3 grabaron 3 palabras en la pared de la choza. Nos quedamos, nombramos, pertenecemos. Esa noche, Tobías tocó su armónica por primera vez. Realmente lo jugó. La melodía era simple, pero el significado detrás de ella era poderoso. Porque esa melodía no pertenecía solo a 3 personas. Pertenecía a todos los que habían sido silenciados, a los que habían olvidado sus nombres, a los que las habían vuelto a escribir. Y el viento se llevó esa canción, a través del polvo, a través del silencio, a través de los lugares olvidados, tal vez a otra choza, a otra chica escondida en la oscuridad. Tal vez algún día alguien más lo escuche. Y se detendrán, y se quedarán, y empezarán. El final. Estamos a solo unos pasos de alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores, nuestra familia en crecimiento. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias a todos los que nos han traído hasta aquí. Con tu apoyo, nos hacemos más fuertes con cada historia. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto.